Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Estos puntos. Entonces, continuando con el estudio, vemos que aquí en este estudio se hace una clara distinción de los diferentes evangelios que se mencionan en la Biblia. Y acá tenemos esta presentación que dice el Evangelio del Reino. Notemos bien que se habla un Evangelio del Reino. Y este Evangelio del Reino es las buenas nuevas del establecimiento del reino mesiánico sobre la tierra. Por eso se llama el Evangelio del Reino, porque va a ser establecido, va a ser predicado durante el reino mesiánico sobre la tierra. Y Juan el Bautista predicaba de este Evangelio Reino. Eso lo podemos ver en Mateo 3, versículos 1 al 2. Pero no solamente Juan el Bautista habló de este Evangelio Reino. Principalmente quien habló del Evangelio Reino fue el Señor también. Dice así que es por esto que vemos a los 12 apóstoles judíos anunciando el reino mesiánico, nuevamente, y la segunda venida de Cristo. Eso fue lo que anunciaron los 12 apóstoles. No el establecimiento de la época de la iglesia y la obra de Dios entre los gentiles, como Pablo lo hizo. Recordemos que los apóstoles, cuando son nombrados, la iglesia no existía todavía. Entonces ellos no tenían ni idea del evangelio de la gracia. Ellos conocían hasta ese momento solamente el evangelio del reino mesiánico, y sabían y esperaban la segunda venida de Cristo. Pero para ellos era un misterio la iglesia. Va a ser unos años después que el Señor, usando a Pablo, le revela a la iglesia, y entonces ya se va a empezar a predicar el evangelio de la gracia. Dice, estaban predicando el evangelio del reino. Este evangelio del reino es el que los judíos predicarán durante la gran tribulación. O sea, si ustedes no sabían qué evangelio se iba a predicar durante la gran tribulación, va a ser el evangelio del reino. Y lo van a predicar básicamente los judíos, porque ya la iglesia ya no vamos a estar acá en el periodo de la gran tribulación. Entonces, el evangelio va a cambiar sustancialmente, porque ya no se va a poder predicar de la gracia, puesto que la gracia termina con el arrebatamiento de la iglesia. Este es el contexto, entonces, de las señales de confirmación que vemos en los versículos de Marcos 16. Por eso es que estamos aquí viendo las razones por las cuales la iglesia el día de hoy no está comisionada para hacer las señales de Marcos 16, sino que eso se le dio a los apóstoles en ese periodo, porque era el establecimiento de un nuevo mensajero, que era Jesucristo, e inmediatamente iban a haber otros mensajeros que eran los apóstoles, los 12 apóstoles. Entonces, para que los judíos pudieran creer, se les facultó, bueno, el Señor, él sí lo podía hacer básicamente sin ningún problema, pero los apóstoles sí necesitaban tener la delegación de esa autoridad y poder hacer esas señales. Entonces, por eso es que se van a dar estas señales de confirmación que vemos en los versículos de Marcos 16. Las señales acompañan el evangelio del reino, el nuevo mensaje de Dios.
Cristo mismo predicaba el evangelio del reino. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque, mire lo que dice, el reino de los cielos, está hablando del reino, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Esto fue muy al inicio del ministerio del Señor. O sea, el mismo Señor Jesús no anunció, no predicó el evangelio de la gracia. Ustedes se dan cuenta, él solo anunció el evangelio de los reinos y empezó diciendo que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Y obviamente el reino de los cielos se había acercado porque él es el rey de ese reino, ¿verdad? Jesucristo durante su ministerio en la tierra envió a sus discípulos a predicar este evangelio, el del reino. Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y mire cómo los comisiona, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Si somos bien cuidadosos, vemos que la instrucción de hacer todas estas señales no se le está dando a la iglesia, porque en ese momento la iglesia no existía. Se les está diciendo que hagan estas señales a los discípulos, a los apóstoles. Entonces solo ellos podían hacer estas señales de sanar enfermos, limpiar leprosos y todo esto. No era para todo el pueblo de Israel tampoco. Era solo para los anunciadores del reino, para los nuevos mensajeros, que en este caso el Señor ya estaba preparando a los apóstoles para esta comisión. Entonces, él envió a través de los nuevos mensajeros de Dios, o sea, los 12 apóstoles judíos, envió al pueblo de Dios, que es Israel, anunciar el reino mesiánico bajo el nuevo pacto. O sea, se estaba dando también un cambio de pacto en este momento, y por eso es que el Señor los manda a ellos a hablar del reino mesiánico, porque correspondía al nuevo pacto. Los judíos rechazaron el ofrecimiento por última vez. Ellos lo van a rechazar, vamos a ver más adelante el pasaje donde ya ellos lo rechazan finalmente, pero a raíz del rechazo del reino, entonces los judíos se perdieron la oportunidad de que el reino se hubiera establecido en su tiempo, en aquel tiempo, porque si ellos hubieran aceptado el reino, se hubiera establecido el reino en ese periodo. Sin embargo, ellos lo rechazaron y obviamente que todo eso era porque se estaba dando cumplimiento a varias profecías que ya existían del Antiguo Testamento. Y obviamente en la presencia del Señor, él sabía la respuesta de los judíos y por eso es que la agenda del Señor se extiende hasta el día de hoy, por el periodo de la gracia, por el rechazo que los judíos manifestaron en esa ocasión cuando el Señor mismo les está predicando ese evangelio. Entonces dice, y Dios aplazó todo esto para después de la época de la iglesia, después de la época de la iglesia, no durante la iglesia. El evangelio de Marcos, donde dice del capítulo 16, versículo 15, con sus señales de confirmación, no es nuestro evangelio. Ese no es el evangelio de la iglesia. Ese es el evangelio del reino, no de la gracia. Entonces, no es un mensaje para nosotros, ni de nosotros. Es para los judíos, no para la iglesia. No para la iglesia. Yo estoy insistiendo en esto para que entendamos que esas señales de echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, interpretación de lenguas, sanar y todo esto, no es para nosotros. Fue dado únicamente a los apóstoles para los judíos de aquel tiempo. Este contexto nos ayuda a entender la manera de conseguir la salvación que se menciona en el siguiente versículo de este pasaje clave. ¿Cómo va a ser salva la gente en el periodo de la gran tribulación? En ese mismo pasaje de Marcos 16, el Señor termina diciéndoles, el que creyere y fuere bautizado, dos condiciones, creer y ser bautizados. Para nosotros como iglesia, no es requisito para salvación ser bautizado. Una persona que nunca se bautice, pero que haya creído en el Señor, va a ser salva en el periodo de la iglesia, en la gracia. Pero en el siguiente periodo del reino, si la persona no se bautiza, si no cree y no se bautiza, no va a ser salvo.
porque ahí está claramente, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Con eso termina Marcos 16:16. Si nos damos cuenta, la salvación bajo el evangelio del reino es por fe, cuando dice creyere, pero también por obras, o sea, si fuere bautizado. O sea, en la gran tribulación, los que se salven van a tener que necesitar de la fe y de las obras. Las dos cosas para poder salvos. Si no, una de las dos que no cumplan, no serán salvos. En la gran tribulación, no en el periodo de la iglesia, no en este tiempo. Las 5 señales, que las vamos en un momentito a mostrar ahí ya en forma resumida. Esas 5 señales de Marcos 16, o sea, todas las 5, no ninguna por separado. Esas 5 señales de Marcos 16, versículos 17 y 18, seguirán a los que creen el evangelio del reino, que los apóstoles judíos estaban por predicar en ese momento. Así que la promesa de las señales es únicamente para la primera generación después de los apóstoles. La primera generación que cree el evangelio del reino que ellos predicaban o iban a predicar. Estas 5 señales es o todo o nada. No puede ser una o dos señales, tienen que ser las 5 señales. Es todo el paquete de las 5 señales o ninguna de ellas, porque la promesa es que estas señales seguirán a los que creen. Obviamente que el Señor se lo está diciendo a los apóstoles, no se lo está diciendo a la multitud de judíos, se lo está diciendo a los apóstoles. Y de hecho no vemos en la Biblia ningún caso, por ejemplo, ¿Lázaro haría alguna señal? No. María tampoco. Marta tampoco. Y así podríamos agarrar muchos nombres que se mencionan en la Biblia del tiempo de los apóstoles, y ninguno de ellos hizo estas señales. Las que los hacían eran los apóstoles, primero Jesucristo y después los apóstoles. La gente común y corriente de Israel, ninguno hacía señales. Esa es otra señal, es otra evidencia de que nosotros no podemos tomar para nosotros esas promesas que fueron dadas a los apóstoles, asumiendo que el Señor dijo que a los que creyeren les seguirán estas señales. Estaba hablando con los apóstoles, no con nosotros como iglesia, porque ya digo, no existía la iglesia en ese momento, ni tampoco para todos los judíos, sino que solo para ellos, los apóstoles. Por lo tanto, si alguien dice que tiene una de estas señales el día de hoy, como por ejemplo el don de lenguas o el don de sanidad, según la Biblia debería tener también la capacidad de echar fuera demonios, la de manejar serpientes y la de tomar veneno sin que le haga daño. Y aquí podemos probar a alguien que el día de hoy diga que tiene alguno de estos dones. No son dones aislados, tienen que darse los 5. Y para que se den los 5, tendría que ser apóstol del apóstol del Cordero, los 12 apóstoles, no de los que hoy falsamente se llaman apóstoles. Entonces, nadie puede venir, yo tengo el don de lenguas o yo tengo el don de sanidad, porque tendría que tener las 5 señales, o de lo contrario es un mentiroso. El que falla en la sanidad, por decir algo, porque él dice que el enfermo no tuvo suficiente fe, es un mentiroso y un falso profeta. Mire, tal vez suene un poco fuerte, pero es que esa es la realidad. Debemos de ser muy cuidadosos en leer bien la escritura, qué es lo que dice, para que no nos engañen. Porque yo creo que por muchos años hemos estado engañados, porque todos creo estuvimos en un momento de nuestra vida como creyentes pensando que estas señales eran para nosotros. Incluso creo que algunos de nosotros hablamos las supuestas lenguas de esas jerigonzas, creyendo que estábamos hablando lenguas, y ya aclaramos que las lenguas son idiomas, no las jerigonzas que practican las iglesias, ¿verdad? Entonces, mire cómo se está tratando de aclarar este punto para que cada uno salgamos de esos errores doctrinales en que habíamos sido enseñados. Entonces, estas son las 5 señales de los apóstoles que se mencionan en Marcos 16. Primero, echar fuera demonios. Segundo, hablar en nuevas lenguas, que es idiomas. Tercero, manejar serpientes sin daño.
Cuarto, beber cosa mortífera sin daño. Y quinto, sanar por la imposición de manos, las 5 señales que fueron dadas a los apóstoles. No funciona solo una de estas para nosotros el día de hoy. Tienen que ser las 5. Y eso no se ve en ninguno de los casos, en ninguna iglesia, en ninguna parte del mundo. Bueno, siguiendo con este estudio, dice, y por la mano, mire, pongámosle bien atención a los textos. Dice, y por la mano de los apóstoles, no dice de los judíos comunes y corrientes, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Mire, la Biblia es bien clara, hermanos, que lo que pasa es que nosotros no le prestamos atención. Solo por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿En qué época? Hechos 5:12, ya en la época de cuando la iglesia estaba a punto de surgir. Ya el Señor había fallecido, ya el Señor había resucitado, el Señor ya había ascendido al cielo, y cuando se quedan los apóstoles, dice que por la mano de ellos se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por tanto, lo que dice Hechos 14:1-3, mire este otro texto que interesante. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Aquí está hablando de Pablo y los acompañantes de Pablo. Pero nuevamente dice que las señales se hacían por las manos de ellos. Ellos son los apóstoles, no de los creyentes, no de la iglesia que empezaba en ese momento. Nuevamente aquí está señalando que por las manos de los apóstoles se hacían estas señales. Con estos textos yo creo que vamos quedando ya claros en este sentido. Una vez que el nuevo mensaje se confirmó por las señales, o sea, después de la primera generación de los que creyeron el mensaje de los apóstoles, ya no había necesidad de señales. Ya no había necesidad. Hasta ahí llegaron las señales. Entonces, las señales de confirmación, porque vimos que había dos clases de señales, ¿eh? Las que eran de testigos y las que eran de confirmación. En este caso, las señales de confirmación, que son el segundo grupo, se acabaron y no se han manifestado desde entonces. No se han manifestado. Por lo menos algún caso de que alguien haga las 5 señales. Las 5 señales. No ha habido ni un solo caso. Antes de seguir con esta idea de las señales de los apóstoles, debemos clarificar algo que Jesucristo dijo en el libro de Juan y que muchos hoy en día tergiversan. Mire este pasaje que vamos a ver a continuación. Esto ha sido muy manoseado, este pasaje ha sido mal entendido, mal interpretado, se lo han apropiado mucha gente y gente que nada que ver dentro de los diferentes ministerios de la iglesia. Dijo el Señor, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso está en Juan 14:11-12. Este pasaje y estas palabras el Señor se las está diciendo a los 12 apóstoles en el aposento alto cuando están tomando la última Pascua. Se recuerdan que la noche antes de que el Señor fuera al huerto a orar, ahí al monte de los olivos, se reunió con ellos, les lavó los pies y luego tomaron la cena. Entonces, en ese momento, Él les está hablando a ellos y le dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Se lo está diciendo a los apóstoles. De cierto os digo, el que en mí cree, ¿quién? De los 12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Se está refiriendo a los 12, porque con ellos está hablando ahí en el aposento alto. Ahí no hay más gente. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. La primera cosa que hemos de observar aquí es que Cristo dijo esto antes de su muerte, antes de su resurrección.
y mucho antes de la revelación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, no se lo está diciendo a la iglesia, se lo está diciendo a los judíos y en específico a los apóstoles. Entonces, esa comisión de que van a hacer mayores obras es para ellos. Pero hoy toda la gente dice, bueno, como el Señor dice que nosotros vamos a hacer mayores obras, nosotros vamos a hacer obras más grandes que la que Cristo hizo. Estamos totalmente equivocados. Nada que ver. No estamos entendiendo la escritura, ¿verdad? Bueno, siguiendo, dice, además, si los judíos hubieran aceptado a Jesús como su Mesías, mire este pensamiento y es esta situación que se pudo haber dado. Durante el ministerio de Jesucristo mismo o el de los 12 apóstoles, si los judíos hubieran aceptado a Jesús, no habría habido una época de la iglesia. Si ellos aceptan, si toda la nación de Israel hubiera aceptado el mensaje de Jesucristo, no hubiera habido iglesia. Entonces el cumplimiento de lo que Cristo dice en este pasaje tiene que hallarse fuera de la iglesia. No se puede aplicar este pasaje directa y doctrinalmente a nosotros, porque Cristo lo dijo cuando la iglesia todavía estaba escondida. Si los judíos lo hubieran aceptado, este pasaje se habría cumplido de todos modos y no habría sido en la iglesia. Ella no habría existido. Pero como Dios en su presciencia sabía la respuesta del pueblo de Israel, por eso es que las profecías llegaron hasta nuestra época, porque la iglesia finalmente surgió, ¿verdad? Pero básicamente fue por el rechazo de los judíos. ¿Qué es lo que Cristo dijo en Juan 14, 11, 12, si no tiene que ver doctrinalmente con los cristianos? Cuando ella habla, dice, ¿quiénes son vosotros? Cristo estaba hablando a sus 12 discípulos que luego llegarían a ser sus apóstoles. Esto es importante porque cuando Cristo dice en el versículo 12 que el que en mí cree, él está hablando que de el de vosotros. ¿Quiénes vosotros? De los 12 que están ahí en ese momento en el aposento alto. O sea, el que podría creer en Cristo y hacer obras mayores que él no es cualquiera, sino solo cualquiera de los 12 apóstoles, pero no cualquier judío, mucho menos cualquiera de la iglesia. Sería tergiversar la escritura, aplicar este versículo y su promesa a nosotros, los cristianos. Sería robarle a los apóstoles judíos sus promesas. Esas promesas fueron para los apóstoles, no para nosotros como cristianos. Así que las señales de apóstol, oiga, las señales de apóstol terminaron en Hechos 28, 28. Hasta ahí llegaron las señales de apóstol. De ahí en adelante ya no hubo ni un solo hombre que hubiera hecho las 5 señales de Marcos 16. No lo ha habido. La historia no registra ni uno solo. Entonces ahí se terminó. Pero curiosamente, en el siglo XX surgen algunos líderes e introducen en la iglesia que nosotros tenemos que hacer las 5 señales. Y toda la gente lo ha creído hasta el día de hoy. La gran mayoría de gente lo ha creído. Pero las señales terminaron en Hechos 28, 28. Cuando terminó la época de los apóstoles, alrededor del año 95 después de Cristo, con la muerte del último apóstol, Juan, ¿verdad? El del Evangelio de Juan y el del Apocalipsis. Bueno, siguiendo con el estudio, dice, veamos. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle los 4 evangelios que hemos venido mencionando. La semana pasada yo les hablé, creo que les hablé de los 4, pero solo hicimos énfasis en 2. Hoy vamos a completar esta parte de los 4 evangelios. Los 4 evangelios son estos. El evangelio del reino, el primero. Segundo, el evangelio de la gracia de Dios. Tercero, el evangelio glorioso. Y cuarto, el evangelio eterno. Entonces vamos a ver pasajes, textos bíblicos donde vamos a corroborar la existencia de estos 4 evangelios. Entonces veamos el evangelio del reino. Primero, dice en Mateo 24, 14. Es el evangelio del reino. Y será predicado este evangelio del reino, clarísimo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Mateo 24 corresponde al periodo de la gran tribulación. Mucha gente el día de hoy está atemorizada o está con la creencia de que la iglesia no puede ser arrebatada porque el evangelio no se ha predicado en todo el mundo, que todavía hay algunas regiones por allá, por el África o por la Antártida o por no sé dónde, donde nadie ha ido a predicar, que entonces la iglesia no se puede ir. Estamos hablando del evangelio del reino, no del evangelio de la gracia. Y este evangelio, según Mateo 24, es para el periodo de la gran tribulación. Entonces, sí, en ese periodo tiene que ser predicado el evangelio en todo el mundo, hasta entonces, pero para ese entonces, nosotros como iglesia ya no vamos a estar sobre esta tierra. Este evangelio es las buenas nuevas del establecimiento del reino mesiánico sobre la tierra. Juan el Bautista predicaba este evangelio, según Mateo 3, del 1 al 6, tal como Jesús, que también lo menciona en Mateo 4:23, los 12 apóstoles judíos en Mateo 10, 5 al 8, y los 70 que mandó el Señor comisionados en Lucas 10, del 1 al 6. Ellos predicaron del evangelio del reino en esa época del Señor, y aquí están los textos, y está clarísimo que está hablando del evangelio del reino. Otra cosa hubiera sido si hubiera dicho, y será predicado el evangelio en todo el mundo. Pero el Señor es tan sabio que dejó bien claro el evangelio del reino. Entonces, ok, este es el primer evangelio. Durante la gran tribulación, Elías y Moisés predicarán este evangelio. ¿Por qué lo decimos? Porque eso está en Apocalipsis 11 y también está en Malaquías 4 del 5 al 6. Ahí se habla de que estos dos hombres de Dios vendrán a la tierra. Elías nunca murió. De Moisés se dice que sí murió y el Señor lo enterró en el monte Nebo, pero dice claramente que ellos dos vendrán y predicarán el evangelio según estos textos bíblicos. ¿Cuándo lo van a hacer? En la gran tribulación. Entonces, el evangelio reino es para la gran tribulación. Este es el evangelio que los judíos también van a predicar durante la tribulación hasta la segunda venida de Cristo. Mateo 24:14. Dios confirmará la veracidad de la predicación de este evangelio con las señales de apóstol. Marcos 16 del 15 al 20. Usted lo puede leer y clarísimo dice que él los va a ayudar con las señales de apóstol en el periodo de la gran tribulación. El evangelio del reino es el que se predicaba durante la primera parte del libro de Hechos. No todo el libro de los Hechos se está anunciando el evangelio de la gracia. La primera etapa fue del evangelio del reino, cuando los 12 estaban ofreciendo a Israel y solo a Israel el reino físico. Eso está en Hechos 1 del 6 al 8, Hechos 2:38 y Hechos 3 del 19 al 20. Todo está bien documentado y respaldado con textos bíblicos para que ustedes vayan y lo comprueben. Ahora veamos el segundo evangelio, el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, aquí ya dice Pablo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de ¿qué? Del evangelio de la gracia de Dios. Miren, clarísimo. El evangelio de la gracia de Dios. No dice Pablo del evangelio del reino. Dice del evangelio de la gracia de Dios. Es otro evangelio diferente. Ese es el segundo. Este evangelio es las buenas nuevas de que Cristo murió en la cruz. No es del reino. Fue sepultado y que resucitó después de 3 días en la tumba. Está en 1 Corintios 15, 1 al 4, pero está también Hechos 20:24. Entonces, este evangelio de la gracia de Dios se trata de la fe contada por justicia, que dice Pablo en Romanos 4:5. Es el evangelio que Pablo llama mi evangelio, porque Dios se lo reveló en su forma completa a él, según Efesios 3, del 1 al 7 y Romanos 16:25. Este es el evangelio de la iglesia. Este es el evangelio de la iglesia. ¿Cuál? El evangelio de la gracia de Dios.
Me están diciendo que voy muy rápido. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Hay alguna duda hasta aquí de lo poquito que hemos visto? Ok. Como me están diciendo que voy rápido, entonces quiero mejor dar un tiempo y así podemos, como no hemos avanzado mucho, puedo retroceder y explicar nuevamente algo que no hubiera quedado claro. ¿Estamos bien? Bueno, si no, más adelante ustedes me pueden decir, hermano, no entendí tal cosa. Veamos el tercer evangelio. El evangelio glorioso. ¿Cuál es el evangelio glorioso? Dice Pablo en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz de qué? Del evangelio de la gloria de Cristo. No dice del evangelio del reino. Dice del evangelio de la gloria de Cristo, el cual, refiriéndose a Cristo, es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1:11, según el glorioso evangelio, estamos hablando del evangelio glorioso, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿A quién? A Pablo. No a nadie más, a Pablo. Este evangelio forma parte, ponga atención a esto, forma parte del evangelio de la gracia de Dios. Forma parte del evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque se trata de las buenas nuevas de la gloria venidera, que es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza la gloria venidera. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Son las buenas nuevas de la venida gloriosa del Señor. Tito 2:13. Tiene que ver con nuestro cambio glorioso que toma lugar en el arrebatamiento. El evangelio glorioso toma lugar en el arrebatamiento y es para nosotros como iglesia. Eso está en Filipenses 3:20 al 21 y Hebreos 2:10. Dice, y que se manifestará al mundo en la segunda venida. Romanos 8 del 19 al 23 y 1 Juan 3:2. El evangelio glorioso se va a manifestar, toma lugar en el arrebatamiento, porque ahí nosotros vamos a ser glorificados en el arrebatamiento. Entonces, por eso se le llaman el evangelio glorioso. Y por último tenemos el evangelio eterno. El evangelio eterno, miremos lo interesante que dice acá, eso está en Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Dice Juan, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. ¿Qué hacía ese ángel? Que tenía el evangelio eterno. Claro, mire, un ángel en el período de la gran tribulación, porque Juan está escribiendo aquí los acontecimientos de la gran tribulación. Entonces ese ángel que ve Juan volando en el cielo tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Quién va a predicar el evangelio eterno? Ese otro ángel. No está hablando de ninguna persona. Está hablando de un ángel celestial que va a predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo, diciendo a gran voz. O sea, aquí se cumple de que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. No necesariamente tiene que ser un misionero, un hombre, un ser humano. Dice que Juan dice que vio en el cielo a otro ángel que tenía el evangelio para predicarlo a todo el mundo y que decía a gran voz. ¿Qué era lo que decía? Temed a Dios. No dice que se conviertan a Cristo. No les está diciendo que reciban a Cristo, que lo reconozcan como el Mesías. El mensaje es diferente. Le dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es un evangelio de juicio también. La hora de su juicio ha llegado en el evangelio eterno.
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Clarísimo, hermanos, este evangelio eterno. Ese es el evangelio que se va a predicar a todo el mundo, pero el mensaje ya es diferente. Se le va a decir a la gente que tenga temor de Dios, que le dé gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la hora del juicio ha llegado. Y le dice también a la gente, le van a decir a la gente que adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar. Este es el evangelio que un ángel predica durante la gran tribulación. No se predica por los hombres. Repito, este es el evangelio que un ángel predica durante la gran tribulación. No se predica por los hombres. ¿Qué evangelio es? El evangelio eterno. No es ni el evangelio del reino, no es el evangelio de la gracia, ni el evangelio glorioso. Es el evangelio eterno. El ángel vuela alrededor de todo el planeta por en medio del cielo, o sea, vuela en la atmósfera y predica el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Todas las personas que están vivas en la gran tribulación, al final de la gran tribulación, tendrán la oportunidad de ser salvas bajo este evangelio, no bajo el evangelio que predicó Pablo. Ese evangelio ya no se va a predicar en el periodo de la gran tribulación. Ahí es borrón y cuenta nueva. Es un evangelio totalmente diferente. Y vimos que la salvación en ese periodo es por fe y por obras. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que dice Marcos 16 y aplica para este periodo de la gran tribulación. El evangelio eterno llama a la gente a temer a Dios, no a creer en Cristo Jesús como Salvador. No confundamos los evangelios. Es un evangelio de juicio, porque el ángel predica que el juicio ha llegado. Por esta frase, parece que el ángel sale al comienzo de la gran tribulación a predicar este evangelio. Pero el juicio que ha llegado, entonces, sería la misma hora de prueba que se ve en Apocalipsis 3:10, que vendrá sobre el mundo entero, sobre todo el mundo, no solo sobre los judíos, es sobre todo el mundo. Doctrinalmente, esta hora de prueba se refiere a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. La hora de la prueba es los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Es un evangelio también que llama a la gente a adorar a Dios como creador, no necesariamente como salvador. Hay que adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Se trata de reconocer a Dios como creador. No es para nosotros este evangelio. Para nosotros es un evangelio diferente, es el de la gracia. Así que en la Biblia hay más de un solo evangelio. Aunque Dios siempre nos salvó por su gracia, las buenas nuevas que Él da a los hombres acerca de cómo ser salvo por esa gracia son a veces un poco diferentes, porque aún en el evangelio eterno, la salvación va a ser, siempre se va a manifestar la gracia de Dios. Si la gracia de Dios no se manifestara, nadie se salvaría aún con el evangelio eterno. Siempre, en todos los tiempos, la gracia de Dios se ha manifestado a los hombres desde el inicio y estará hasta el final. Muy bien, entonces siguiendo, hoy vamos a ver, la semana pasada el hermano Orlando, ¿no está hermano Orlando ahí, hermana Vicky? No ha regresado, hermano. Ahí le jala las orejas, por favor. Muy bien. Papi. ¿Sí? Papi. ¿Sí? Mira, yo tengo una pregunta antes de que pases al otro tema. Ok. Mira, es relacionado al primero, al Evangelio del Reino. Correcto. Dice que este Evangelio es que donde los judíos van a predicar en la gran tribulación. Correcto. Y luego dijiste que este Evangelio se predicaba durante la primera parte del libro de los Hechos. Correcto. Entonces, que son dos cosas. 2 etapas. 2 etapas. 2 etapas. La primera parte
fue predicada por los apóstoles en la primera parte del libro de los Hechos, porque ellos anunciaron el reino y el Señor los mandó, les dijo que fueran y predicaran el reino y les dijo que les dijeran a los judíos que el reino de Dios se había acercado a ellos, el reino. No les dice que la iglesia se está acercando a ellos o que el evangelio de la gracia se está acercando a ellos. Les habla específicamente el reino. Y entonces, para que crean en ese evangelio, faculta a los apóstoles para que hagan señales, milagros y prodigios, que es el tema que estamos desarrollando. Porque de lo contrario, los judíos no hubieran creído. Bueno, de hecho no creyeron, fueron pocos los que creyeron, aún con las señales. Por eso el Señor dijo, si no me creen a mí, crean a las señales que les hago. ¿Señales de qué? De que Él era el Mesías, de que Él era el nuevo mensajero, de que había un cambio de pacto, por lo cual ellos, si lo aceptaban, iban a ser salvos. Pero si toda la nación de Israel lo hubiera recibido, entonces se hubiera establecido el reino y no hubiera habido un periodo de la iglesia. Digamos, es el único, en lo que yo tengo aquí en mis apuntes, es el único que tiene esas dos etapas. Sí, pero también el evangelio de la gracia es casi similar al evangelio glorioso de Dios. Solo que el evangelio glorioso tiene que ver con la etapa final de la iglesia, cuando la iglesia sea transformada, sea glorificada. Entonces, por eso se llama el evangelio glorioso de Dios, ¿verdad? Pero es prácticamente el mismo evangelio, solo con esa diferencia. La última pregunta, papi. Sí. Digamos, el evangelio del reino dice que se va a predicar a los judíos, o sea, este evangelio que los judíos van a predicar durante la gran tribulación, dice. ¿Correcto? Y el evangelio eterno, también dijiste que se va a predicar en la gran tribulación. ¿Correcto? Por un ángel. ¿Correcto? O sea, ¿es lo mismo o...? Porque los dos se van a predicar en la gran tribulación. Sí, pero el evangelio eterno será predicado también en el milenio. O sea, la gente que pase de la gran tribulación al milenio va a tener ese mismo evangelio de reconocer a Dios, de adorarlo, de glorificarlo, lo que decíamos acá en esta parte. Te vamos a poner, dice, a ver, como creador, dijo usted, hermano Gustavo. Correcto, correcto. Dice aquí, vi volar en medio al ángel otro, evangelio de predicarlo a los moradores de tierra, a toda nación. Primero dice, temer a Dios. Eso se va a predicar también en el milenio. Darle gloria a Dios en el milenio. El juicio ha llegado, ese es antes del milenio. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra también para el milenio. Tiene que ver en parte con la gran tribulación, pero trasciende la gran tribulación y pasa para el milenio. Porque si no, ¿qué haría la gente en el milenio? Se le está diciendo aquí prácticamente en esta parte de la Biblia de Apocalipsis 14, que la gente en ese periodo tiene que temer a Dios, tiene que adorarla, darle gloria al Señor, tiene que adorar al Señor. Esas son las instrucciones para la gente en ese periodo. Ya. Muy bien. ¿Sí? Gracias, papi. Ok. Seguimos entonces. Vamos a adelantar a las... Hermano pastor, perdone, sí, pero correcto. en ese periodo del milenio, sí, la gente no va a poder congregarse. Bien. Porque ya no va a haber iglesia, ¿va? Bien. ¿Cómo le van a adorar? Tendrán que ir a Israel por lo menos una vez al año para adorar al Señor. Las naciones, las naciones que no desciendan a Israel, dice la Biblia que el Señor no les enviará lluvia. O sea, todas las naciones tendrán que llegar y llevarle presentes al Señor, porque entonces el Señor estará físicamente gobernando, dirigiendo todo el mundo, ¿verdad? Desde Israel, Él se sentará en su trono como rey y todos, de todas las partes del mundo, tendrán que ir hacia Él a adorarlo, ¿verdad? Es lo que la Biblia dice. Y tienen que llevar sus presentes, por lo menos una vez al año. Recordemos que el mundo va a sufrir una gran transformación porque durante el periodo de la gran tribulación va a desaparecer mucha gente, va a desaparecer porciones de tierra. Dice que muchas islas se desaparecerán. O sea, el mundo va a ser transformado totalmente. ¿Cómo va a ser? No lo sé, hermana Silvita, porque la Biblia no da mucha referencia a eso,
Pero durante la gran tribulación, la geografía terrenal va a sufrir mucho, de manera que quizás va a ser fácil quizás ir a Israel, ¿va? O sea que sí vamos a ir a Israel. No, nosotros ya estaremos en Israel con el Señor. Ah, bueno. Está así, nosotros tenemos cuello, La vamos otra- a ir. Sí, La otra cosa es que usted dijo de que en la gran tribulación tienen que creer, tienen que tener fe y tienen que hacer obras. fe y Pero bautizarse. en el periodo de la tribulación. Sí, dice, el que creyere y fuere bautizado. El que creyere es fe, bautizado es obra. Ajá. Pero que dice que tiene que hacer obras. ¿Y qué clase de obras pueden hacer en el periodo de la gran tribulación si van a ser perseguidos? Por lo menos tienen que bautizarse, es una de las obras, Ah, bueno. ¿verdad? Y bueno, Ok. y a otras cosas, pues, o sea, otras obras que van a tener que dar sus vidas en sacrificio porque no se van a dejar marcar por la bestia y entonces van a ofrendar sus vidas, ¿verdad? Ah, Y, pues. y entre el grupo, creo yo, de los creyentes se van a ayudar en ese momento. Porque por eso habla, en el capítulo 25, habla de las ovejas y los cabritos, que el Señor va a decir a los de su derecha, que son las ovejas, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me hice comer, tuve sed, todo eso, ¿ah? Es el capítulo 25, que es para ese periodo también. O sea, ahí hay obras. Por eso es que la gente ese versículo y ese capítulo lo interpretan mal porque creen que cuando le están dando de comer a un pobre en este tiempo se aplica ese capítulo y ese versículo y no es así, pues. Sí, lo están haciendo bajo la sombra de ese pasaje bíblico y está equivocado. No está mal ayudar a la gente. O sea, sí podemos ayudar a la gente porque dice bienaventurado el que piensa en el pobre, ¿va? Porque más adelante el Señor nos va a recompensar. O sea, está bien, pero no es como una obra de salvación, ¿va? Porque esa obra de salvación solo va a ser para el periodo de la gran tribulación, ¿va? Gracias, pastor. Ok. Hermano pastor, estaba también, yo había apuntado para preguntarle que usted dijo de que las señales se terminaron Los en el apóstoles. año después, 95 después de Cristo, o sea, con el apóstol Juan. Correcto. Pero cuando lo estudiamos la vez pasada en la reunión con los hermanos, con los ancianos, se había hablado de que los dones y las señales se habían terminado mucho antes de eso, porque se terminaron cuando Pablo aún pedía, o sea, Pablo murió mucho antes que Juan. Así y a es. Pablo ya se le había retirado los dones, porque por eso no Correcto. pudo curar a Timoteo ni se pudo curar él. Correcto. O sea que sí fue como en el año 60 más o menos que se les, Correcto. ¿verdad? Correcto. Se retiraron los dones. Sí, yo lo que me refiero al año 95 es el último apóstol murió en el año 95. Eso sí, ajá. Pero ya no se dice que Juan hubiera hecho señales después de salir de la isla de Patmos. Porque ya estaba preso, ajá. Estaba Ahí. preso y parece que al salir fue cuando ya lo mataron. Sí, pues. Otra cosa es el asunto de los evangelios. Hay mucha, digamos, los evangelios, yo siento de que se entrelazan unos con otros, porque, por ejemplo, el evangelio del reino se da en diferentes épocas. ¿Correcto? Lo hizo Juan el Bautista, lo hizo Jesús, los apóstoles, lo de los 70, y fueron el tiempo pasado y en el tiempo futuro. En la gran tribulación. Sí, en la gran tribulación. La gracia, pues lo predicó, lo habló, lo dio como testimonio, ¿cómo se llama? Pablo. Sí. Pero la gracia se ha dado todo el tiempo. El Señor siempre ha tenido gracia para su pueblo. Correcto. Pero como requisito para ser salvo. O sea, nosotros como iglesia no se nos pide hacer obras, sino que simplemente creer por fe es gracia. O sea, la plenitud de la gracia para nosotros como iglesia. O sea, Dios siempre ha manifestado su gracia a todo el mundo. Sí. Sí, eso decía yo, pues que los evangelios siempre se entrelazan en todos los periodos, ¿va? Pero hay que saber en dónde se entrelazan, ¿va? O sea, no mezclarlos, pasarlo de un periodo a otro y que nos afecte, en este caso, a la iglesia y que estemos, como decía hermana Silvita, de gente que piensa que el capítulo 25 de Mateo, eso de me diste de comer, me diste de beber,
es para nosotros, nada que ver. ¿Verdad? Sí, pues, sí, como el Evangelio eterno que usted dice que es para la gran tribulación y también para el milenio. Correcto. Correcto. Sí, porque Gracias, así lo... Ok. Entonces seguimos con los dones espirituales. Ya me quedan solo 5 minutos, hermano. Pero esto lo terminamos rápido. ¿Qué pasa con los dones espirituales? Porque esa fue la pregunta del hermano Orlando la semana pasada. ¿Y esos dones fueron dados a la iglesia? Sí, fueron dados a la iglesia. ¿Ya? Pero entonces no decimos que solo son para los apóstoles. Para los apóstoles son las señales, que ya vimos, las 5 señales. Para la iglesia son dones, pero no todos. Hay una excepción, hay unas excepciones también, y esto es lo que vamos a ver acá. Dice, los dones espirituales fueron dados al creyente, o sea, la iglesia, para que Jesús sea glorificado en todo y no para exaltar o glorificar al hombre o algún ministerio. Los dones espirituales no corresponden a talentos o habilidades naturales que las personas poseen. Se trata de dones impartidos por el Espíritu Santo a los creyentes de forma soberana y sobrenatural, que los capacitan para edificarse unos a otros con eficacia y honrar al Señor en el proceso. Hay 3 tipos de dones, o tres grupos, no tipos, sino 3 grupos, sí. Entonces veamos, según Corintios, 1 Corintios, capítulo 12, los 3 grupos de dones son, primero, dones de revelación. Segundo, dones de poder. Tercero, dones de inspiración. Notemos que estamos hablando de dones, no de señales. Entonces, veamos el primer grupo, dones de revelación, estos que están aquí. Los de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. ¿Esos son para la iglesia? Sí. ¿Existen el día de hoy? Sí. Esos no han cesado. Dice, estos son permanentes que operarán en el transcurso de la era eclesiástica y su propósito es para edificar a la iglesia y glorificar a Dios. ¿Cuáles? Los de revelación. Siguen vigentes hasta el día de hoy. Pero es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Veamos el segundo grupo, los dones de poder. Los de poder son fe, milagros y dones de sanidades. En total son 9 dones, 3 de cada grupo. Entonces, los de poder, fe, milagros y dones de sanidades. Excepto el de fe, oigan, los otros 2, o sea, milagros y dones de sanidad, fueron señales temporales que estuvieron limitados a la era apostólica y que ya han cesado, ya no están vigentes hoy. ¿Cuáles? Milagros y dones de sanidades. Como dones, ¿va? Como dones de poder. Su propósito fue autenticar a Cristo, autenticar a los apóstoles, autenticar el mensaje que ellos predicaron como verdadera palabra de Dios, hasta que la palabra escrita quedó completa y se convirtió en su propia prueba de autenticidad. Hasta ahí quedó autenticado todo el canon bíblico. Entonces, fe sigue vigente, milagros y dones no. Ahora veamos los dones de inspiración, profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Excepto el de profecía, los otros 2, o sea, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, fueron señales temporales que estuvieron limitados a la era apostólica y que ya han cesado. Ya han cesado, o sea, y se los marqué en color diferente. Géneros de lenguas, interpretación de lenguas, ya no. El de profecía sigue vigente. En el de inspiración solo hay uno vigente. En los de poder solo hay uno vigente, el de fe. Y en los de revelación están vigentes los 3. ¿Ya? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento y discernimiento de espíritus. Muy bien, hermanos, hasta aquí llegamos justo a tiempo. Entonces ahora dejo el espacio para que si ustedes tienen otras preguntas y quieren plantearlas, pues pueden encender su micrófono y participar. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.